Buenos días, estudiantes del grado sexto del Colegio Integrado Las Mercedes. En este video les voy a hacer la explicación de los dos últimos temas de la guía del primer periodo, los cuales corresponden al tema de la hidrosfera y también al inicio del tema que se va a desarrollar en este segundo periodo con la guía correspondiente, que es el proceso de hominización. ¿Listo? Entonces, chicos, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan después de ver la explicación, por favor desarrollenla a través del WhatsApp, que es el medio pues más efectivo que tenemos nosotros de comunicación. ¿Listo, chicos? Entonces, les voy a mostrar aquí a qué parte de la guía corresponde la explicación. Vamos a darnos cuenta que vamos a tratar lo que es el ciclo del agua, que es lo que les voy a explicar a continuación, y les voy a enseñar cómo es que la hidrosfera se ha desarrollado, pues se ha formado en el planeta Tierra, y esta será la parte con la cual nosotros terminemos la explicación del día de hoy. Y por último les voy a decir pues algunas claves para el desarrollo de nuestra actividad. ¿Listo, chicos? Entonces, bien, vamos a mirar acá lo que es el ciclo del agua. Pero para poderlo observar, para poderlo entender, debemos hacer, digamos, una síntesis de lo que hemos visto en este primer periodo. Ustedes recordarán que al comienzo del periodo, pues nosotros veíamos todo lo que era el proceso de creación, ¿sí? Si lo vemos desde un punto de vista religioso, o de evolución, si lo vemos desde un punto de vista científico. Recuerden, chicos, vamos a tratar nosotros desde el punto de vista de la teoría científica, es decir, desde el Big Bang. ¿Listo? Es cierto que hemos visto en el primer periodo dos teorías básicas. La primera, pues, desde el punto de vista religioso, en la cual acepta que un ser superior, indistintamente del Dios en el que creamos, sí, ha sido el creador de todo lo que existe. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista del cristianismo, pues asumimos que es nuestro Dios el que nos han enseñado, ¿sí? El Dios Padre, quien ha creado el universo. Y si nos basamos en la teoría que está en la Biblia, pues vemos que en 6 días, de hecho, ha creado el universo y pues en el séptimo descansa y demás. ¿Listo? Pero también está la otra teoría que de una u otra manera es la que se acepta desde un punto de vista científico y que nosotros vamos a basarnos para poder entender lo que es esta temática y lo que es como tal todo el proceso de evolución. ¿Listo? Y esa teoría es la que indica que pues en un momento determinado hubo una gran explosión y eso se llama el Big Bang, la gran explosión. ¿En qué consiste esa teoría? Pues es aceptar básicamente que todo lo que existe, toda la materia, ¿sí? Toda la energía de lo que hay en todo el universo, pues estaba condensado en un punto muy pequeñito, algo así como la cabeza de un alfiler, ¿sí? Pensemos que ahí estaba todo, absolutamente todo lo que existe, todo lo que usted se pueda imaginar, eso estaba ahí metido. Entonces fue tanta la presión que se generó en ese pequeño punto que se hizo una gran explosión. Y esa gran explosión lo que ocasionó fue que toda la materia pues se desplazara por el espacio, ¿sí? Entonces vamos a encontrar nosotros que cuando hablamos de las mediciones del universo, pues estamos hablando nosotros de millones de años, estamos hablando nosotros de millones de kilómetros, y de una u otra forma pues debemos hacer uso de la imaginación para poder calcular, para poder representar todo lo que hay, porque pues sencillamente es imposible saber la fecha en la cual se llevó a cabo esa gran explosión, puesto que no existía nada. Entonces es imposible poder tener un punto de referencia. ¿Listo? Entonces, esa gran explosión lo que ocasionó fue que toda la materia se esparciera, ¿vale? Y como fue con tanta energía, con tanta fuerza, con tanta violencia, pues todos los objetos viajaron a grandes velocidades. Y ustedes saben, chicos, que hay una teoría, una ley, perdón, que es la ley de la gravedad, y la ley de la gravedad indica que todos los objetos tienden hacia el centro. ¿Listo? Entonces, el planeta Tierra, al igual que todos los planetas que existen, pues fueron viajando a grandes velocidades y fueron girando.
Y ese movimiento de giro fue dando que, gracias a la ley de la gravedad, pues la masa se concentrara hacia el centro, es decir, no encontramos nosotros planetas que tengan otra forma que no sea la circular. De hecho, si ustedes observan, cuando hablamos de las cosas del universo, llámense satélites, cometas, por ejemplo nuestra luna y demás, pues tienen forma circular, ¿sí? Porque la fuerza va hacia adentro. Entonces, en física eso se llama fuerza centrípeta y nosotros nos damos cuenta que eso es gracias a la gravedad que existe. Entonces, todos los planetas van a tener esa forma, ¿vale? Como el nuestro que es casi una esfera. Entonces, cuando pasaron tantos años, estamos hablando aquí de millones de años, pues la Tierra, que en su centro es una formación de rocas y de hierro fundido, ¿sí? Entonces, tenía una temperatura extremadamente elevada, ¿sí? No había en ese entonces todavía vida, porque sencillamente eran temperaturas y condiciones extremas como tal. Entonces, ¿qué ocurrió? Esa, esa, eh, esa temperatura tan elevada de la Tierra, como lo observamos aquí en esta imagen, pues fue llevando a que hicieran erupción los volcanes. Y estamos hablando de muchos, miles de volcanes en ese entonces, ¿vale? ¿Qué pasaba acá entonces? Esos gases que se expulsan, esa lava que se expulsa de los volcanes, pues tenían una gran temperatura, la cual hacía que todos esos vapores, esos gases, pues fueran hacia la parte superior del planeta, ¿listo? Es decir, hacia el aire, hacia la parte alta. Pero nuestro planeta tiene una condición que no todos los planetas tienen y es que hay una atmósfera, ¿vale? Entonces, la atmósfera que tiene nuestro planeta pues es una capa muy gruesa como tal, entonces ello impide que los gases puedan salir al universo, ¿sí? Al espacio como tal. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos gases se quedaron en la Tierra y llegó el momento en el cual eran tan pesados, ¿sí? Y estaba tan cargada la atmósfera que se precipitaron, es decir, caen y caen ya en forma de agua. Entonces, estamos hablando de una gran cantidad de gases que al caer, precipitarse, vienen siendo todo lo que se va formando como la hidrosfera. Es decir, aquí empezamos a encontrar nosotros el origen, por ejemplo, de los océanos, ¿sí? Con toda esa agua que ha caído. Y esa agua lo que ocasiona es que se genere como un efecto plancha. Es decir, pensemos que tenemos la Tierra con temperaturas muy altas, ¿sí? Es como si tuviéramos un sartén y le echáramos agua. Entonces, ¿qué ocurre? Esa agua que va cayendo en esa superficie caliente, pues va generando más gases, pero son gases que ya van a su vez a ascender y vuelve y caen en forma de agua. Entonces se fue enfriando el planeta Tierra de esa forma, ¿vale? Y esa condición fue generando todo el agua que nosotros hoy en día conocemos. ¿Listo? Entonces, desde ese momento encontramos dos cosas acá importantes. Primero, que la Tierra se ha enfriado, ¿vale? Y segundo, que se ha creado la condición principal para que haya vida en nuestro planeta, es decir, el agua. ¿Listo? Cuando nosotros vemos que el origen de la vida, si se da, pues se da de forma molecular, da de forma minúscula, bacteriológica, y se da en el agua. ¿Listo? Entonces, chicos, ahí empezamos nosotros a hablar de que existe como tal una forma de agua, una forma acuosa en el planeta Tierra. ¿Listo? Ahora sí vamos a explicar entonces lo que es el ciclo del agua, que lo tenemos aquí en la imagen. Nosotros nos damos cuenta de que esa agua que ha quedado en la Tierra, ¿sí? Llámese océanos, ríos, lagos, mares, pues está sujeta a ser modificada, es decir, no va a permanecer siempre en la misma condición. Y eso se da gracias a qué? Se da gracias a que tenemos un sol, y ustedes saben que el sol es una estrella, que básicamente es una estrella de fuego. Por tanto, emana mucho calor. ¿Sí? Nosotros hoy en día lo estamos viendo con el efecto, por ejemplo, del calentamiento global, que ha deteriorado la capa de ozono, entonces los rayos solares nos entran de forma más directa y eso ha elevado las temperaturas. ¿Listo? Pero ese calor que le llega a la Tierra, ¿sí? Ocasiona que
el agua cambie de estado. Entonces ya no tenemos un estado líquido, el agua, ¿verdad? Sino que eso se evapora. Entonces nosotros lo vemos, por ejemplo, cuando usted en su casa o, por ejemplo, en el patio, ¿sí? Si usted echa agua y deja que el sol le dé directamente, usted se va a dar cuenta que a los pocos minutos esa agua que usted derramó ya no está, se ha secado, ¿sí? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que esa agua se ha evaporado, ¿listo? Entonces sube en forma molecular a la atmósfera y entonces se condensa, ¿vale? Cuando hablamos de condensar es que se está formando las nubes. Esa condensación pues llega el momento en que está tan pesada la nube que es imposible que se mantenga de esa misma forma, ¿vale? Entonces ahí es cuando viene la precipitación o la lluvia. Y entonces ya cae de forma líquida nuevamente esa agua. Ya no pasa a ser vapor, ya no pasan a ser gases como tal, sino que cae en forma líquida. Y ahí es cuando vemos nosotros la lluvia. Esa lluvia lo que ocasiona es que pues, el agua se filtre en la tierra y al filtrarse pues le damos todos los nutrientes y le da digamos todas las condiciones aptas para que la tierra se humedezca y podamos encontrar ahí una condición para los árboles, una condición en la cual los árboles se hidratan, una condición en la cual todo lo que es, por ejemplo, los cultivos, ¿sí? Entran en una condición de nutrición y pueden dar fruto. ¿Listo? Pero esa agua también se filtra y por debajo, de forma subterránea, va formando lo que son ríos. ¿Listo? Entonces nosotros podemos encontrar en regiones que son muy calurosas, regiones muy áridas, perdón, como es el caso, por ejemplo, de los desiertos. Sí, si usted coge en un desierto y de pronto sabe ubicar un río subterráneo, o hacen una excavación, encuentran ríos que están por debajo de la tierra. ¿Listo? Por eso es que, digamos, es muy peligroso que hoy en día hagan lo que es el fracking. De pronto ustedes lo han escuchado. ¿Y qué es básicamente el fracking? Pues es coger y sacar petróleo, pero sacarlo de una manera a presión de agua, ¿sí? Con mucha fuerza, meten agua y eso ocasiona que el petróleo salga por las tuberías. ¿Cuál es el problema de eso? Que subterráneamente hay muchos ríos, ¿sí? Hay mucha forma acuosa, mucha hidrosfera, por decirlo así. Entonces, ese petróleo se va a ir filtrando y va a ir dañando esas fuentes hídricas, ¿vale? Que de una u otra manera a veces emanan, por ejemplo, en forma de páramos, ¿sí? A veces salen en forma de lagos, de ríos, de cañadas. Entonces, todo eso, esa agua se va a ir contaminando ahí. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Eso es importante, ¿por qué? Porque de una u otra manera, esas condiciones de agua, esas condiciones de río, han permitido que toda la humanidad se desarrolle como tal, ¿sí? Ya en el grado séptimo vamos a ver lo que son las civilizaciones fluviales y vamos a ver todo el desarrollo que ha tenido la humanidad a través de vivir junto a los ríos, ¿sí? Es decir, el agua es una condición fundamental no solo para la vida humana, sino para el desarrollo de la civilización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues el agua de una u otra forma permite que se desarrolle una economía, ¿sí? La pesca, que se desarrolle una forma de vida en torno a ello, los cultivos, las zonas más fértiles, pues se encuentran junto a los ríos, ¿sí? Y además, pues también permite una movilidad fluvial, es decir, a través de los mismos ríos, ¿vale? Entonces, chicos, ese tema lo vamos a ver en el grado séptimo. Pero también es importante entenderla por qué. Porque como les dije ahorita, la condición fundamental para que haya vida es el agua, ¿listo? Entonces ahí es donde se ha formado. Vamos a mirar aquí ahora la siguiente imagen y vamos a encontrar aquí un calendario cósmico. ¿Qué es un calendario cósmico? Pues es asumir que desde el origen, ¿sí? Que sería el 1 de enero, que es cuando inicia un año, hasta nuestros días, pues asumir que todo el tiempo, todo lo que el tiempo que ha existido el universo, pues lo podemos organizar en un año, ¿vale? Y nos vamos a dar cuenta nosotros de que el origen del hombre, el origen del ser humano como tal,
pues es algo muy reciente. Pensemos que todo el universo ha existido desde el 1 de enero y hoy en día estaríamos hablando nosotros como si fuera el 31 de diciembre a las 12 de la noche, ¿vale? Todo el proceso tarda mucho tiempo, desde que se ha dado el primer paso, que es el Big Bang, hasta la formación de las primeras manifestaciones de vida y demás. Cuando nosotros vemos, estaríamos hablando de que el 24 de noviembre estarían dándose las primeras formas de vida terrestre. ¿Listo? Es decir, cuando se cree que los peces, por su condición de búsqueda de adaptación, ¿sí? De búsqueda de nuevas condiciones de alimento y de supervivencia, pues salen a la tierra. ¿Listo? Pero la aparición, la evolución del hombre es algo muy, muy reciente. Es como si fuera un 24 de diciembre. ¿Listo? Es decir, fíjense que estamos hablando de que ha pasado casi todo un año y no ha existido el ser humano. Entonces, estamos hablando de que en el tiempo cósmico, en el calendario cósmico, que vuelvo y les digo, estamos hablando de miles de años, de millones de años. Entonces el ser humano es como si se hubiera creado una semana antes de finalizar el año, ¿vale? Vamos a observar aquí en la siguiente imagen cómo se ha dado el proceso del hombre, ¿vale? Recuerden, chicos, no estamos aquí discutiendo la teoría de la creación, sino la teoría de la evolución. ¿Y qué dice la teoría de la evolución? La teoría de la evolución indica que el hombre, o mejor, cualquier especie, va cambiando, va evolucionando, es decir, va mejorando, gracias a que se adapta a las nuevas condiciones que tiene en su entorno, ¿sí? Si hay una condición que le permite mejorar su calidad de vida, mejorar su condición, ¿sí? Su supervivencia, pues ese ser, llámense animal o en el caso pues ya de el hombre, pues se va a ir adaptando. ¿Listo? Entonces, en un principio, y la teoría indica que el animal más parecido al ser humano es el mono, ¿vale? Entonces, se cree que desde el análisis de la genética somos casi iguales. Entonces, se ha dado una formación de ese ser, ¿listo? Entonces, se adaptó a las condiciones. Esta parte nos va a quedar más claro con la guía que les voy a enviar en aproximadamente 15 días, que será la guía del segundo periodo. Ahí está mucho más claro, paso por paso, de lo que estamos viendo en esta imagen, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de ese proceso de evolución, empezamos a entender que hubo una serie de transformaciones. Entonces, ya el mono, por su condición, ¿sí? Ya no necesitaba estar de pronto trepado siempre en los árboles, porque de una u otra forma, pues eso mejoró cuando encontró que ya habían una serie de riesgos menores. Por ejemplo, animales ya habían desaparecido, ¿sí? Animales depredadores, entonces bajó del árbol, baja a la tierra. Al bajar a la tierra, pues ya no necesita caminar en las cuatro extremidades, porque pues por el contrario no le va a permitir observar el horizonte, ¿sí? Es decir, no le va a permitir ver más allá de lo que de la corta distancia. Entonces, ¿qué pasa? Con el pasar del tiempo, estamos hablando de que este proceso dura miles de años. ¿Listo? Este no es un proceso que se desarrolle de una generación a otra, es decir, no es que nació un mono y luego el siguiente, el hijo, va a caminar ya en dos patas y luego el otro va a tener mayor tamaño, nada de eso, ¿vale? El proceso de evolución tarda miles de años, porque cada generación va encontrando de una u otra manera una forma diferente en su entorno y se va a tener que adaptar, ¿listo? Y esa adaptación pues va heredándose, ¿vale? Entonces, encontramos que ya el Australopithecus pues caminaba, por ejemplo, en dos patas de una manera más erguida, ¿sí? Eso le permitía ver más allá y al ver más allá pues le permitía de pronto tener una forma de buscar alimento de otra manera, le permitía encontrar de pronto los peligros de su entorno y como tal evitarlos, ¿listo? Y fue desarrollándose una adaptación, una condición en la cual va buscando cómo sobrevivir de una manera más apta para que
de pronto no tenga los riesgos que podría tener de pronto si caminaba en cuatro extremidades o de alguna de esas formas, ¿vale? Ese proceso nos va a permitir entender que hoy en día hablamos del Homo sapiens sapiens, es decir, somos nosotros. Cuando hablamos de Homo, quiere decir hombre, sapiens, que sabe, y sapiens, que sabe. ¿Listo? Es decir, hoy en día nosotros como tal somos hombres que sabemos que sabemos. ¿Y por qué es importante saber esto y entenderlo? ¿Vale? Porque si nosotros observamos la imagen, encontramos que el proceso, o mejor, la evolución anterior a nosotros era el Homo sapiens, es decir, el hombre que sabe. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? No solamente física, ¿sí? Que si ustedes se dan cuenta, pues por ejemplo, en la imagen muestra que el Homo sapiens tiene las piernas más gruesas, ¿sí? Tiene el pecho más ancho. ¿Por qué? Porque de una u otra manera necesitaba sobrevivir a través, digamos, de recorrer largas distancias, de tener una masa corporal más grande, más ser más fuerte, pues para poder cargar los animales que cazaba, para poder tener fuerza, para poderlos cazar, ¿sí? Porque, digamos, esa adaptación pues va cambiando, ¿listo? Entonces ya hoy en día el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, pues es un ser que tiene otras condiciones, ¿vale? Y al tener esas otras condiciones, como por ejemplo la capacidad de crear, como la capacidad de razonar, como la capacidad de imaginar, pues eso va llevando a que ese Homo sapiens sapiens tenga unas condiciones de vida, ¿sí? Por eso hoy en día, por ejemplo, nosotros encontramos que hemos creado naves, hemos creado edificios, hemos creado una serie de cosas que nos permiten facilidad en nuestro diario vivir, ¿sí? Por ejemplo, si necesitamos desplazarnos grandes distancias, pues ya no hacemos lo que hacía el Homo sapiens, que era caminarlas, recorrerlas, ¿sí? Sino que hoy en día, pues el ser humano ha desarrollado, por ejemplo, el carro, el avión, el barco, ¿sí? Entonces ya no necesitamos tantas piernas fuertes, sino necesitamos más bien, por ejemplo, como lo muestra esta imagen, necesitamos lo que es un cerebro más grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el cerebro en su tamaño, al ser más grande, al tener más nódulos, es decir, más nudos, si se puede observar, de pronto el que tenía el Australopithecus, pues es un cerebro más pequeño, es un cerebro que no tiene las mismas funciones que tenemos hoy en día, ¿vale? Por eso ellos se adaptaban de una forma más básica a su entorno. Hoy en día, el Homo sapiens sapiens se adapta a través de la creación. ¿Listo? Entonces ya cuando nosotros creamos, estamos buscando mejorar nuestra condición. Pensemos en el celular, chicos. Si tenemos que comunicarnos, de pronto el Homo sapiens, si se tenía que comunicar con alguien de grandes distancias, pues la única forma que tenía era recorrer esas distancias. ¿Listo? Hoy en día, el Homo sapiens sapiens tiene la capacidad de crear. Entonces buscamos cómo solucionar esos problemas. Y de esa forma hoy en día tenemos el celular, la internet y bueno, nuestras capacidades humanas nos van a ir llevando cada día a mejorar y a encontrar nuevas soluciones a problemas básicos como este. ¿Listo? Entonces es importante entender que no solamente se ha cambiado físicamente, si vemos aquí la imagen, pues digamos el primero tiene unos rasgos mucho más parecidos al mono, al simio, ¿sí? Ya luego empezamos a ver que van transformando, ¿no? Y hoy en día pues tenemos como tal el ser humano como somos nosotros. Entonces, más que el cambio físico, es el cambio en sus capacidades mentales lo que ha hecho que el ser humano pues se transforme. Y este proceso de evolución no se ha detenido, ¿sí? Este proceso de evolución seguirá transformándonos y digamos dentro de 1 millón de años, si todavía estamos como especie, probablemente ya tendremos otro aspecto, ¿sí? Digamos el hecho de que hoy en día estemos usando tanto celular, el hecho de que hoy en día estemos tanto tiempo sentados frente a un computador, frente a un televisor, ¿sí? De que ya no tengamos que recorrer esas grandes distancias, pues eso va a hacer que nuestro cuerpo se adapte. Entonces probablemente dentro de 1 millón de años nuestras piernas sean más cortas porque pues lo que no se utiliza en nuestro cuerpo tiende a desaparecer,
a lo mejor la forma de nuestras manos sea diferente de tanto usar herramientas como el celular, el computador y demás. Probablemente nuestros dedos tengan otra forma, sean un poco más cortos o un poco más largos, ¿sí? Ya no necesitaremos de pronto todas nuestras extremidades, nuestros dedos, por ejemplo, sí, ya no los necesitaremos de la misma forma. Entonces es probable que se encojan o se achaten, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso forma parte de la evolución. De pronto ya no necesitaremos tener la misma cantidad de cabello. Entonces ya como no nos va a dar el sol, pues tenderemos a que estemos más tiempo resguardados, entonces nuestro vello corporal probablemente vaya a disminuir y demás. ¿Listo, chicos? Entonces ahí estamos viendo cómo unas condiciones climáticas o unas condiciones creadas por el hombre, digamos, el estar frente a un computador, pues van generando que nuestro cuerpo cambie y nuestro cerebro tal vez va a ir cambiando, probablemente va a ir creciendo, ¿sí? Va a tomar mayor masa, entonces es probable que nuestro cráneo también cambie, que nuestro cráneo se modifique, como lo vemos en esta imagen, ¿sí? Entre más pequeño es el cerebro, por ejemplo, la capacidad craneal que tenía el Australopithecus es de 400 a 500 centímetros cúbicos, mientras que el Homo sapiens sapiens es de 1600 centímetros cúbicos. ¿Sí? Quiere decir que nuestro cráneo es mucho más grande, ¿sí? Porque nuestro cerebro ha ido creciendo. Si observamos esta imagen, nos damos cuenta en el comparativo, por ejemplo, del Australopithecus con el Homo sapiens sapiens, vemos cómo la evolución nos ha llevado a la transformación física, pero también a la transformación del entorno. Por ejemplo, el primero, si ven, la mandíbula es mucho más grande, ¿sí? Muchísimo más fuerte, porque necesitaba comer, por ejemplo, carne cruda, ¿vale? Todavía no habían descubierto la forma de conservar el fuego. Al consumir carne cruda, ustedes saben que la carne pues es dura, entonces eso que hace que requiera unos dientes más fuertes, que requiera una mandíbula mucho más fuerte, que sea capaz de triturar todo eso. Mientras que hoy en día nosotros pues tenemos la forma de cómo cocinar los alimentos, de cómo consumir alimentos más blanditos, más aptos para nuestra anatomía. Entonces, hoy en día no necesitamos una mandíbula tan fuerte, pero sí necesitamos un cráneo más grande para almacenar ahí nuestro cerebro. Entonces, aquí en esta imagen vamos viendo cómo el paso del tiempo, del paso de la evolución, va transformándonos, ¿listo? Y esto se debe, por ejemplo, a que hoy en día somos capaces de cultivar, a que hoy en día conocemos el fuego, que somos capaces de preservar los alimentos, de que somos capaces de conseguir alimentos mucho más ricos en vitaminas, en proteínas y demás. Entonces tenemos huesos más fuertes, ¿sí? Tenemos un sistema digestivo diferente al que podía tener el Australopithecus, y de esa forma, pues hemos ido evolucionando, ¿cierto? Antes, para conseguir el alimento, usted tenía que ir y matar el animal. Hoy en día, para conseguir el alimento, usted va a la tienda y lo compra. O en su defecto, usted va a la huerta y lo arranca, ¿sí? O si tienen que consumir carne, pues va, sacrifica el animal, pero lo puede cocinar y eso va dándole, pues, que haya una forma de alimentación más fácil para nosotros. En esta imagen ya vemos cómo ha ido el proceso, ¿sí? Estas son unas imágenes de una cueva que se llama Altamira, eso queda en una región de España. Y vemos aquí la primera manifestación artística de la que se tiene conocimiento, es decir, son los primeros rastros que ha dejado el Homo sapiens sapiens. ¿Listo? Es decir, la creación del arte es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite evidenciar, primero, pues que somos capaces de crear, ¿listo? De crear algo conceptual, no solamente de crear un edificio, de crear una carretera, sino somos capaces de expresarnos. Recuerden, chicos, que una de las grandes importancias que tiene el arte es la capacidad de darnos un medio de expresión. Cuando nosotros encontramos arte, llámese música, teatro, actuación, pintura, poesía, ¿sí? Estamos expresando un sentimiento. Si usted escucha una canción
por ejemplo, que sea alusiva a la madre, ¿sí? Pues usted se da cuenta que a lo mejor el cantante o el que escribió la canción, pues tiene un sentimiento de amor y le manifiesta el agradecimiento a través de esa composición. Esto que vemos nosotros aquí es muy importante para entender todo ese proceso de evolución, ¿sí? Porque ya no somos seres primitivos que solamente nos basábamos en la búsqueda de lo básico, alimento, sobrevivir, protección, ¿sí? Evitar que nos matara un tigre, buscar dónde refugiarnos, sino que ya somos capaces de crear, ¿vale? ¿Y de crear qué? Arte. Entonces somos capaces de buscar una forma de expresar nuestros sentimientos. Y eso nos lleva a nosotros a entender de que como especie, como animales que somos, ¿sí? Animales en el proceso evolutivo, entonces somos capaces de encontrar formas de comunicarnos. ¿Listo? Entonces aquí viene algo muy importante ligado a esta imagen y es el hecho de cómo esas personas que crearon estas imágenes en la cueva de Altamira, cómo fueron capaces ellos de transformar su imaginación, ya no solamente a través de la palabra, sino de plasmarla. ¿Listo? Entonces ya dejaron una evidencia, una huella para la humanidad de cómo era su propia vida. Entonces ahí nosotros observábamos en la imagen anterior cómo ellos ven aquí unos ciervos, ¿sí? Como ven probablemente un mono. Entonces ellos probablemente entonces vivían cazando esas especies o las tenían ya de pronto en sus tierras, ¿sí? Se alimentaban de ellas. Entonces es una relación entre el mundo que ellos vivían, ¿sí? Y la expresión del sentimiento que ellos tenían. Entonces, en esta imagen vemos cómo es probablemente que ellos la construyeron. Ya tenían fuego, recuerden, ya somos Homo sapiens sapiens los que estamos viendo aquí en esta imagen. Quiere decir que ya sabían, ya tenían la capacidad de crear, ya usaban ropa, ¿sí? Usaban ropa en la medida en que les permitía esto adaptarse a las condiciones climáticas, bien sea al frío o bien sea al calor. Ya tenían fuego, al tener fuego tienen alimentos, al tener alimentos ya no necesitan desplazarse, es decir, ya no son errantes, sino que ahora van a ser asentados en una sola tierra. Y al estar asentados en una tierra, pues entonces ya se crean los clanes, las familias, luego se crearán las ciudades y demás. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de este segundo periodo. Y entonces encontramos ahí el proceso ya de formación del ser humano como lo conocemos hoy. ¿Listo? Entonces, chicos, esta es la explicación de la clase de hoy. Espero que les haya quedado claro. Por favor, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, manifiéstenlo a través del WhatsApp. He creado este video porque de una u otra manera sé que hay unas veredas que en estos momentos están teniendo dificultades con la conectividad. Entonces, pues la idea está en que a través del video de pronto es mucho más fácil que ustedes tengan acceso a la explicación y tengan más estudiantes la forma en cómo encontrar la explicación a los temas que hemos visto. Vamos a mirar ahora a continuación nuestra guía y les voy a explicar la actividad que deben entregar en la semana siguiente. La actividad 7 dice lo siguiente: con base en lo visto, responda a las siguientes preguntas de forma justificada. Quiere decir que es de forma argumentada. ¿Listo, chicos? Y acá vienen las preguntas. ¿Qué ventajas tiene para una comunidad vivir a las orillas del río? Bueno, yo ya les di algunas, yo espero que ustedes me den otras y me las expliquen. ¿Está de acuerdo con que se cambie el curso de un río para construir una obra? De una u otra manera, ¿eso será que afecta o será que no afecta el río y lo que eso tiene que ver, la naturaleza y demás? ¿En qué forma dañamos el sistema hídrico de nuestro planeta? Entonces ustedes hacen un análisis y me van a decir de qué formas, pero me las deben explicar, ¿vale? No solamente es mencionarlas, sino explicar. El punto 2 dice: explique 3 formas de conservación y cuidado que debemos tener
para evitar que los fenómenos naturales relacionados con el agua sean cada vez más destructivos. Llámese un tsunami, llámese una inundación, llámese una lluvia torrencial, un huracán, ¿sí? Todo eso son fenómenos que tienen que ver con el agua y son fenómenos que cada vez vemos nosotros, por ejemplo en las noticias, van destruyendo y van dañando más nuestra convivencia, nuestro entorno, nuestras ciudades y pues van deteriorando de una u otra manera también la misma naturaleza. Haga un cuento de 15 renglones en el que cuenten cómo sería un día de su vida si usted viviera de la pesca, bastante sencillo. Y vamos a responder las siguientes preguntas sin consultar, ¿listo? Una condición es, vamos a pensar, ustedes ya tienen conocimiento de la temática, ustedes han visto en noticias, en distintas clases, por favor, este punto no lo vamos a consultar en internet, ¿listo? Y vamos a responder las preguntas que se encuentran ahí. Ya en la actividad número 8 dice lo siguiente, responda de forma argumentada las siguientes preguntas según la lectura. Entonces, ustedes tienen aquí una lectura, se supone que la han desarrollado, entonces, de acuerdo a ella, van a responder cómo influyó el cambio climático en el hombre, por qué los científicos dicen que solo hay una raza, entonces vienen con base en esa explicación. Y ¿el hombre domina la naturaleza o es la naturaleza la que domina el hombre? Listo, debemos analizar muy bien esa pregunta porque la respuesta no es tan evidente, ¿vale? Y de acuerdo a la explicación que les di, pues ustedes pueden deducir cuál es la respuesta y me la argumenta. Dice el punto 2, haga un cuadro comparativo con base en la siguiente imagen y explique cuáles creen que fueron los factores que influyeron en cada uno de sus cambios. ¿Listo? Entonces tenemos aquí la imagen. Obviamente Homero Simpson representa al Homo sapiens, ¿sí? Ojo que ahí no está diciendo Homo sapiens sapiens, simplemente Homo sapiens. Entonces, vamos viendo acá que tenemos desde el primer ser, ¿sí? Y vamos mostrando acá cómo ese proceso se ha dado. Entonces, ¿qué yo les pido a ustedes? Que me digan qué factores, bien sean naturales, climáticos, pudieron influir en el cambio de este ser, sí, que aquí lo vemos que tiene cola, por ejemplo, tiene los brazos cortos, este tiene los brazos más largos, las piernas más largas, sí, este camina un poco más erguido, sin decir que esté totalmente de pie, y este ya va caminando mucho más erguido. Entonces, ¿qué factores llevan eso? ¿Listo? ¿Qué factores hacen que estos personajes vayan caminando cada vez más erguidos, que tengan las extremidades superiores, los brazos un poco más cortas y demás? ¿Listo, chicos? Entonces, espero que les haya quedado claro. Por favor, comunicarse a través del WhatsApp para aclarar las dudas que tengan. Les deseo una feliz semana junto a sus familias. Éxitos.